aquellas maravillosas revistas, capítulo 93, Europa contra Japón. No solo en el mercado, también en la competición, los años 90 fueron una lucha cerrada entre las fábricas europeas y japonesas. Y de esa apasionante lucha nacieron coches excepcionales, de calle y de competición, y vivimos apasionantes gestas deportivas. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Y es que no es lo mismo. No es lo mismo. La industria china del automóvil invade Europa y muchos dicen que es lo mismo que los japoneses hicieron antes. Pues no. Los japoneses apostaron por hacer coches al gusto de sus compradores, sobre todo americanos y europeos, y por ganar prestigio en las carreras. Ni una cosa ni la otra están haciendo los chinos, que nos imponen sus coches, casi todos ellos eléctricos, y que prácticamente ignoran, por no decir que desprecian, la competición. En los años 90 las cosas eran muy diferentes. ¿Qué tiempos aquellos en que los japoneses hacían multitud de deportivos y casi diría que superdeportivos? El Porsche de moda, en ese momento, estoy hablando de julio del 92, era el 968, como sabéis, una evolución muy bien evolucionada, muy bien hecha del 944, que a su vez era una evolución del 924. Y lo enfrentamos nada menos que al Mazda RX-7, que llevaba turbo, motor rotativo y turbo, y al recién llegado Mitsubishi 3000 GT VR4. Qué interesante comparativa. Lo cierto es que al final la conclusión era que siendo coches que competían entre ellos, tenían personalidades muy diferentes. Si había que buscar al más deportivo, sin duda era el Mazda. Del Mazda tengo que hacer una reflexión, porque esta carrocería, que en su momento me gustó mucho, a pesar de que puede tener algún toque, algún aire manga, que no me acaba de entusiasmar, pero este coche me parecía muy bonito cuando apareció, y es un coche que ha envejecido muy bien, sigue siendo precioso ahora, pero cuenta con la ventaja de tener, como sabéis, un motor rotativo de 2 rotores que ofrecía una potencia bastante interesante porque estaba un poco por detrás de los otros dos, pero ofrecía 255 caballos y sobre todo era un coche muy ligero. Estamos hablando de un coche que medía 4,3 metros, un poquito menos, un coche relativamente pequeño y que pesaba 1.200 y algo más kilos. Un peso que en su momento estaba muy bien y que hoy día sería un peso pluma. Por todo esto, por el motor que requería alto de vueltas, un cambio que daba gusto utilizarlo, la posición de conducción, el tamaño, el peso, era el coche de los tres más deportivos. Más deportivo. Vamos a hablar ahora del otro extremo, el segundo coche japonés, el Mitsubishi 3000 GT4. En su momento decíamos que era un coche muy pesado. Hoy día pues no lo sería tanto, pero en los años 90, 1.700 kilos para un coupé, aunque fuera un coupé de 4,5 metros, era un coche grande, pues eran muchos kilos. Es cierto que en su favor hay que decir dos cosas. Cuando lo ves en fotos o cuando lo ves a la distancia, no parece tan grande y por tanto no tan pesado. Y después, cuando lo conduces, te sorprende la agilidad que muestra este coche para su peso. Sin duda, el sistema de tracción total, bueno, las suspensiones en general, pero también el sistema de tracción total con un reparto delante y detrás de 45-55 hacía que el coche se comportase francamente bien, pero como Gran Turismo era un coche ideal. El motor, un V6 de 3 litros, ofrecía 305 caballos, ofrecía y realmente los daba en el banco. Era un coche muy agradable de conducir, como os digo, bastante cómodo, relativamente espacioso, las plazas delanteras, y que realmente, pues, cuando te metías en carreteras con curvas, yo creo que seguir el ritmo al Mazda, si el Mazda, quien lo llevaba, era un buen conductor, no era fácil, pero te sorprendía su agilidad. Vamos ahora a hablar del europeo. Vamos a ver. Vamos a hablar de estética, que siempre es un tema delicado. Yo creo que es un coche más elegante que los otros dos, pero carente a lo mejor de esa capacidad de seducción que sí tienen. Es verdad que es todo un Porsche y que también es un coche que ha envejecido bien. Pero pese a todo, yo creo que era un coche con un poquito menos, de garra. En el apartado mecánico, bueno, para los porchistas este coche tenía 3 pecados. 1, llevar el motor delante. 2, que fuera refrigerado por agua. Y 3, que fuera un simple
4 cilindros. Este simple tiene que ir entre comillas, porque este motor era todo menos simple, eran 4 cilindros de 3 litros, es decir, 4 pucheros de 750 centímetros cúbicos, pero muy sofisticado, con árboles de equilibrado que operativamente, además, ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo recuerdo, que yo disputé el Campeonato de España de GTs y muchas carreras, incluso resistencia con este coche, y el motor iba fino, fino, fino. Realmente parecía un 6 cilindros, pero no, era un 4 cilindros. Y luego ya sabéis todos que tenía el sistema denominado Transaxle, que Porsche siempre se atribuye el haberlo utilizado casi os diría los primeros, pero ya lo utilizaba Alfa o Romeo hacía mucho, y antes que Alfa otros, pero que consistía en llevar el cambio detrás. En este caso llevaba el motor con el embrague y luego llevaba un tubo de transmisión que discurría por dentro de un tubo rígido y detrás de los asientos traseros, justo encima del eje trasero, tenía el cambio y el diferencial. El cambio, que para mí era lo peor de este coche. No digo que fuera malo, era bastante preciso, con un tacto a veces un poco gomoso. Yo creo que fruto de los reenvíos que tenía que tener un cambio, porque ya sabéis que el cambio, por supuesto, iba a la derecha del conductor, pero en lo que es la caja de cambios iba detrás y necesitaba unos reenvíos importantes. Y los recorridos eran relativamente largos. Para mí era quizás lo menos bueno del coche, en un coche que todo él era excepcional. Como digo, una comparativa muy interesante. Y es que Europa hacía coches notables. El coche que voy a hablar ahora, lo vais a saber cuál es, por lo menos la marca, cuando diga el grito de vida eterna al motor V6 tipo Buso. Porque yo creo que esta es la frase que mejor define a un coche que se titulaba burgués con raza. Por supuesto, estoy hablando de un Alfa Romeo y estoy hablando del Alfa Romeo 155 V6. En este caso, los alfistas lo que no perdonaban, yo era alfista y me costó perdonárselo. Luego, afortunadamente, Alfa ha vuelto a la propulsión trasera y es que este Alfa 155, como todos sabéis, era tracción delantera. No iba nada mal. Luego llegó el 156, que aparte de ser todavía más bonito, tenía una suspensión delantera, una suspensión en general, pero especialmente la delantera, tan refinada que ese sí que ya me hizo olvidar que Alfa pues le pegaba más, como BMW, ser coches con propulsión trasera. Todo esto se olvidaba cuando ponías el motor en marcha. El motor que era fantástico. He probado hace poco un motor de ese tipo, sigue siendo fantástico. Estoy viendo la curva de potencia. El coche anunciaba 166 caballos, siempre daban más. Mi experiencia es que siempre daba más. Esta unidad solo daba 2 más, pero daba más. Y los ofrecía por debajo de 6.000 revoluciones. Pero es que la curva de par era espectacular. Desde 2.000 vueltas tenía un par fantástico y se mantenía hasta más allá de 6.000. Este motor lo era todo, era robusto, no gastaba mucho. Su sonido era música celestial, pero es que era suave, era maravilloso de conducir y hacía que cualquier coche que lo llevase, da igual qué coche fuera, pues resultaba un coche interesante. Y seguimos hablando de coches europeos y notables, porque tuve la oportunidad de probar de estas fechas un recién lanzado Ford Escort RS Cosworth. Menudo aparato. Como digo, lo probé a fondo a finales del verano del 92. Fijaos, en parado llamaba la atención el que, bueno, por supuesto la rueda, los aletines y sobre todo ese pedazo de alerón trasero que dejaba casi en ridículo al del Sierra, porque era todavía más exagerado. Lo que sucede es que en marcha lo que te presionaba era su motor de 227 caballos, ya sabéis que en 4 cilindros turbo, 4 válvulas por cilindro, diseño de Cosworth, la culata, sus frenos, que de esto hablaré más despacio, y su comportamiento, que ya sabéis que era un coche de tracción total. Todos sabéis que cuando ruedas con un coche en circuito, pues sufren los neumáticos y sufren los frenos. Los neumáticos por los apoyos tan salvajes y los frenos porque resisten un trabajo duro, es acelerar a fondo y frenada, para que en general ni incluso los deportivos de más caché están preparados. Generalmente cuando ruedas el circuito lo primero que tira la toalla son los frenos, empiezan a ponerse esponjosos y si insistes pues llegan a irse al suelo. Bueno, a mí me ha pasado de llegar a incendiarse las pastillas, hasta ese punto. Este coche tuve oportunidad de probarlo en el circuito y viendo la potencia que tenía y el paso por curva que tenía, pensé, bueno, los frenos me van a aguantar 3 vueltas.
Pues no, me aguantaron todas las que quise. Los frenos eran absolutamente fantásticos, como todo el coche, absolutamente todo el coche. Hemos hablado de europeos, vamos a hablar de japoneses. Porque en esos días, casi coincidiendo con el Escort Cosworth, pues probé un coche japonés que, aunque deportivo, estaba en las antípodas de este Ford Cosworth. Era el Ford Cosworth, el Escort, y antes el Sierra eran coches nacidos para las carreras. El coche del que voy a hablar, el Honda Prelude 2.3i, no había nacido, ni mucho menos, para las carreras. Yo creo que había nacido para hacer felices a sus afortunados propietarios o conductores, como en mi caso, que tuve la oportunidad de tenerle una semanita para mí solito. Era un coche muy tecnológico, de una calidad excelente, y que si hay que definir una palabra diría que es suave. El motor era fantástico, un 2,3 litros que ofrecía una potencia interesante, no exagerada, de 160 caballos, a solo 5.800 vueltas, también en la curva de par era fantástica. Bueno, el coche era una maravilla, el cambio era suavísimo, la línea es bonita. Yo, en su momento, me pareció bonita sin más. Yo creo que con el tiempo incluso ha ganado. Es un coche al que, si me dices, bueno, algo malo tendrá, no sabría qué decir. Y solo se me ocurre decir una cosa. Era un poco soso por dentro. El acabado interior y exterior era espectacular. Cerrabas la puerta, sentías la calidad en todos los materiales, los asientos sujetaban bien, estaban bien diseñados, pero era todo un poco tristón, incluso los colores. Combinaba un negro que no llegaba a ser negro muy intenso con un gris oscuro que no llegaba a ser un gris ni de muy oscuro ni muy claro. Era un coche que por dentro realmente pues no seducía, aunque, como os digo, no se le podían poner pegas porque el acabado era absolutamente fantástico y de lujo. Y luego, pues, también de Japón, seguimos hablando de Japón, llegaba otro coche notable. Un coche particular, porque era una berlina grande, de 4,5 metros, pero que contaba con tracción total y 200 caballos. Alguno estaréis pensando, ¿un Audi? Pues no. Os voy a dar otra pista que seguro que ya adivináis de qué coche estoy hablando. Llevaba motor Boxer. Como tampoco es un Alfa, ya solo queda una opción, que sea Subaru. Este coche era un coche muy particular, un 2 litros con turbo, que ofrecía 200 caballos. Era un coche, bueno, no muy pesado para su tamaño, para un coche, hablo de estas fechas, un coche de 4,5 metros de tracción total, 1.400 kilos. Os recuerdo que el Mitsubishi con estas medidas pesaba 1.700, con tracción total también. Era un coche, yo me atrevo a decir, incluso ligero. Era un coche especial, ¿por qué? Porque realmente era un concepto de berlina deportiva muy novedoso, porque ya había berlinas deportivas, por supuesto, pero este coche es que iba más allá. Por carreteras viradas y sobre todo cuanto peor fuera la adherencia, no digamos ya sobre la nieve, mejor iba el coche. Bueno, luego este coche, vamos, no este coche, pero bueno, incluso con este coche tan grande, se hicieron cosas notables en rallies. Luego, por supuesto, con los Legacy más pequeños y con Subarus más pequeños, siempre de tracción total, siempre de motor boxer, se cosecharon, incluso en manos de Carlos Sainz y de Colin McRae, muchos éxitos en competición. También le pasaba un poco lo que al Honda. Era más bonito por fuera que por dentro. Aunque hay que reconocer que tenía un poquito más de, no sé, de alegría al interior, porque ya combinaba algunos tonos un poquito rojizos, el salpicadero era más envolvente, más inspirado, yo diría, que en BMW, sin ser una fiesta, pero el interior era un poquito más alegre que el Honda. Y la verdad es que es un coche que me causó una buenísima impresión, me gustó mucho, y siempre lo he dicho, yo creo que había marcas, y sigue habiendo, para gente que sabe de coches. Yo siempre decía que la gente que sabe de coches había dos marcas que a lo mejor entre el público normal no eran excesivamente conocidas, pero que eran marcas que ofrecían unos productos magníficos. Estoy hablando de la tristemente, para mí, al menos desaparecida Saab y de Subaru, que afortunadamente no ha desaparecido y sigue ofreciendo coches muy, muy apetecibles y es de las pocas marcas japonesas que ofrece un coche deportivo que vale la pena. Llegamos al motorsport, ya os lo he dicho al empezar, aquí también se vivía la rivalidad Europa contra Japón. Y si hablamos de rallies, pues en este caso la rivalidad era Lancia versus Toyota.
Lo que sucede es que en el rally de Acrópolis, aunque Sainz con Toyota habrían de ganar el Safari, en el Acrópolis, pues realmente Didier Oriol estuvo intratable. Didier Oriol, este rally para él fue muy importante porque daba un golpe en la mesa para postularse como el tercer candidato al título, al cetro del Mundial de Rallys junto con Kankkunen, el Mundial obviamente para pilotos, junto con Kankkunen y con Sainz, porque fue para Didier Oriol su primera victoria en un rally 100% de tierra. Fue la tercera victoria de esta temporada y fue la victoria que le permitió inmiscuirse, como os decía, en la lucha con los dos tenores que eran Kankkunen y Sainz. Por cierto, que estoy viendo a Colin McRae, que ya corría con el Subaru Legacy, que era un coche muy grande comparado con los Lancia y con los Toyota, y que, bueno, pues tuvo un resultado bastante importante. Además, es que era cuando estaba empezando en los rallies, y lo cierto es que hizo un rally fantástico. El Toyota estaba un poco despistado, no, el coche Sainz no pudo acabar y se apretaba el campeonato del mundo porque estaba, fijaos, en solo 5 puntos estaban Kankkunen con 62, Oriol con 60 y Sainz con 57, ya un poco más descolgado Biasion. Lo cierto es que el campeonato del mundo de rallies estaba muy interesante. Un poco menos interesante estaba el de Fórmula 1, donde también se vivía la rivalidad Japón-Europa, porque los dos equipos que estaban peleando por el título eran europeos, McLaren y Williams. Lo que sucede es que los primeros, los McLaren, llevaban motor Honda y los segundos llevaban motor europeo Renault. Decía en el último podcast que los Williams y Mansell se habían mostrado intratables. Pues en estos dos siguientes grandes premios, que fueron Mónaco y después Canadá, ambos fueron ganados por un McLaren, aunque con dichos dos pilotos, con lo cual McLaren también daba un puñetazo en la mesa diciendo aquí estamos nosotros y no hemos perdido el Mundial. La carrera de Mónaco fue muy particular porque fue dominada por el Williams de Mansell, lo que pasa es que tuvo que parar a cambiar ruedas y salió inmediatamente detrás de Senna. Bueno, os podéis imaginar que a Senna, Mónaco, conduciendo en Mónaco, yo creo que no hay piloto capaz de adelantarle, ni siquiera un Mansell desencadenado y con un coche superior. Este final en otro circuito hubiera acabado con la victoria sin duda de Mansell, que al final lo hubiera acabado pasando. Pero Mónaco fue un circuito fetiche para Senna, que como me hace la expresión que dice mucho Pedro de la Rosa, se sabe hacer ancho, y si te haces muy ancho en Mónaco ocupas toda la pista, y fue imposible para Mansell poder sobrepasarle. Michael Schumacher seguía haciendo cosas muy interesantes. Y por último, pues en el cambio en el Gran Premio de Canadá, Senna rompió y bueno, pues al final Gerhard Harberger demostró que los McLaren seguían siendo coches competitivos porque saliendo en cuarto lugar de la parrilla consiguió ganar, no digo con mucha ventaja, pero con un cierto margen de comodidad de 12 segundos. Lo que sucede es que en el Mundial pues Mansell seguía muy afianzado porque es que doblaba en puntos al segundo, que era para 13. Yo creo que en esta temporada el Williams demostró que estaba claramente por delante de los demás y solo la genialidad o las circunstancias permitían a otros pilotos poderles plantar cara. Y con el Motorsport llegamos, como siempre, al final de este podcast de los lunes. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Estoy preparando ya el de la semana que viene, que yo os adelanto que va a haber cosas interesantes, porque hicimos una comparativa que dio mucho que hablar, que fue entre el recién llegado Corrado con motor VR6, ya nos olvidamos del compresor G, el BMW 325i Coupé, que en esta categoría era el coche que dominaba, y el Audi Coupé 2.8. Estamos hablando de coches entre 160 y 182 caballos, todos alemanes, relativamente parecidos, pero muy diferentes. Pero todo esto será lo que contemos en el próximo podcast. Gracias por estar ahí, por escucharme, y pues nada, hasta el próximo podcast de los lunes de Garaje Hermético. Como os digo, hasta pronto.